Buenos días. La idea de esta reunión surge a partir de un viaje que hicimos a Barcelona, junto con INAU, el Ministerio de Salud Pública, también el Poder Judicial, que designó a la doctora y ministra Alicia Álvarez, para poder viajar junto con nuestra asociación civil a conocer el modelo Barnahus en Barcelona. Esto fue en junio, y desde ese momento nos pareció muy importante poder invitar a Bragui para que él pueda, siendo el creador del modelo, bueno, pueda contarnos de qué se trata ese modelo y por qué sería un modelo adecuado para mejorar el acceso a la justicia y a la reparación del daño de niños, niñas y adolescentes. Voy a presentar a Bragui muy sintéticamente porque tiene un currículum muy importante. Pero sí decir que Bragui es actualmente integrante del Comité Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde junto con Luis Pedernera, uruguayo, integraron el comité, y hoy son muy buenos amigos. Luis fue quien nos tendió un puente para lograr que Bragui pudiera estar aquí con nosotros. Bragui es el creador de Barnahus, pero además tiene una larga trayectoria en distintos cargos en su país, en Islandia, que luego nos podrá contar. Así que bueno, con mucha expectativa de poder tener esta conversación y este encuentro para poder, bueno, intercambiar y hacer todas las preguntas necesarias. Muchas gracias, Bragui, nuevamente por estar aquí. Thank you very much. Good morning to all of you. Hello. It's very nice to be here. I'm very privileged and honored to have this opportunity to talk to you today and to be invited here to Uruguay is an adventure for me, coming from north of Europe in Iceland. So that's why my face is a bit red. It's not used to the sun. I went for a football match yesterday. I had to go to a football match, you know. Uruguay, since I was a boy, you know, the first world champions in 1930 in football. So football is a part of your culture. So I had to go there, and I did. But the sun bathed my face. Yeah. But it's a wonderful opportunity I have here to tell you a little bit about Barnahus. I pioneered this in 1998, so it's a long time since. And it has spread over the whole of Europe, this model. Now there are over 30 countries in Europe that have implemented Barnahus. But Barnahus is a very flexible concept. So they implemented their own way that fits their legal, cultural, and professional practices in each country. So there is no one thing which is Barnahus. It's a fluid entity, but it's based on some of the fundamental principles of, on the one hand, the best interest of the child as embodied in the Convention on Rights of the Child, and on the other, the principle of the due process or the fair trial on the human rights law. Bueno, buenos días. Buenos días. Es un privilegio para mí estar aquí hoy, un honor, un gran honor haber sido invitado al Uruguay. Es un placer para mí, ya que vengo de Islandia, con un clima distinto, por eso he sufrido de quemaduras solares. Además, ayer estuve en un partido de fútbol. Sé que Uruguay es muy apasionado sobre el fútbol, sé que ganaron la primera Copa del Mundo.
en el año 1930. En el caso de mi partido, el que fui a ver, fui a la Nacional ayer, y fue una oportunidad maravillosa. Y bueno, y estoy muy contento de poder contarles sobre el proyecto de Barnahus, que fundé en el año 1998, que desde ese entonces ha sido difundido en toda Europa, en más de 30 países, en donde se ha implementado. Y bueno, se trata de un concepto muy flexible que se puede implementar según el marco legal de cada país. Y esto permite, por supuesto, que no constituya una cosa fija, digamos, un elemento fijo, sino que pueda adaptarse a los fundamentos básicos del marco legal de cada país, respetando siempre, por supuesto, el máximo interés del niño y el debido proceso. Barnahus is in fact an attempt to address all the complexities of addressing the child sexual abuse in particular, although it is also can be applied for other types of abuse and neglect of children, like domestic violence or physical violence. But the main focus is to try to address all the problems that the justice system and the other social agencies that need to respond and deal with child sexual abuse have to face, because child sexual abuse is not only a criminal issue or judicial issue, it's also a child protection issue, and it's a health issue. So it has these three dimensions, and all agencies in society that need to respond to child sexual abuse are either in the judicial sector, the child protection sector, or the health sector. Bueno, el proyecto Barnahus aborda las complejidades asociadas a los abusos sexuales sobre los niños, niñas y adolescentes, y también se aplica a otro tipo de negligencias sobre estas víctimas, y también se aplica a niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido de violencia doméstica. Y el proyecto se centra en abordar los problemas asociados al sistema judicial, pero también de los distintos actores sociales, o los problemas lo que involucran a los distintos actores sociales, que son los que tienen que responder a este tipo de casos de abusos. Y considerando, claro, que el abuso sexual es un delito per se, pero también tiene problemas asociados de salud o de protección de infancias. Y bueno, hay que considerar a todas las partes que abordan a la víctima desde todos esos ángulos. If one looks at generally at the arrangement for intervention in child sexual abuse, one can identify a number of adversities that child victims of abuse are facing. The first one is multiple interviews in different settings, different agencies. And that has serious repercussions on the whole judicial process. Now we'll come back to that a bit later. The second issue relates to the long duration of time from the original disclosure of the child, the disclosure of abuse of the child, until the whole the process is finished through the justice system. And this can be measured not only in months, but of course, as you know, maybe in years. And it was demonstrated to me on Friday in lectures. It could be up to 7 years, an example, from the disclosure of the child until the final conclusion in the Supreme Court. But of course, most cases only take 1 or 2 years.
But this is very distressing for the child victim and traumatized. And there have been studies done on this that demonstrate very clearly that the position that children, the situation that child victims find themselves in is really difficult. On the one hand, they're reminded to, or encouraged to do well in schools, to exercise their leisure activities and to their social activities, and forget about the abuse. But on the other hand, they are constantly reminded that they need to remember every detail of the abuse to be able to testify in court, whenever that may be. And this creates an extremely difficult strain on the child victim that has an extremely harmful impact on the mental and cognitive development of the child. Bueno, el proyecto lo que hace es coordinar la intervención de las distintas partes que abordan al niño que ha sufrido este tipo de delito. En el proceso judicial tradicional, el niño normalmente es sometido a distintos interrogatorios. Más de una vez tiene que repetir su historia y esto repercute en el niño, pero además en el proceso judicial. Pero vamos a comentar más de cómo repercute sobre el proceso judicial más adelante. Con respecto al impacto que tiene sobre el niño, este resulta ser muy traumático. El niño está ya sometido por la situación que vivió a una situación muy complicada, se lo fomenta a que se distraiga para recuperarse con actividades recreativas. ¿Es toda la semana que jugó a Carolina en 11? Pero tiene que repetir una y otra vez el incidente, contarlo varias veces, y esto claramente le genera una gran angustia y un impacto sobre su desarrollo cognitivo y también sobre su salud mental. Con respecto a lo que comentábamos del impacto de este tipo del proceso judicial tradicional sobre el niño, que decíamos que tiene un impacto, el impacto que se ve más importante, o sea, más evidente, es la extensión, cómo el proceso puede ser muy largo, extenderse mucho en el tiempo, a veces hasta años. Incluso hay procesos o casos que llegan a necesitar 7 años hasta llegar a la sentencia de la Suprema Corte. And the two last categories of adversities that I want to mention, but I won't talk about in any detail, is the medical examination and medical evaluation. We generally in the world, we see that there is a lack of qualified expertise in terms of medical evaluation of child victims of sexual abuse, and particularly because the majority of child sexual abuse cases are what we call historical sexual abuse cases. That is to say, these are cases where the child's disclosure is made not only weeks, but often months or even years after the abuse has taken place. So it requires a very special expertise to do the medical evaluation in such cases, and requires the use of video colposcope as an example. And unfortunately, this expertise or equipment, they're not to be found generally in the world. And my final aspect I want to mention is the specialized medical trauma-focused cognitive behavioral therapy. This is the therapeutic intervention or mental health intervention, which is evidence-based and has been proven to be the most effective to help the child victim of abuse to recover. Bien, los otros dos aspectos que quiero mencionar son los que tienen que ver con la examinación o la evaluación médica que tienen los niños, o sea, que se hace a estos niños y niñas
víctimas de abuso sexual. Lo que podemos decir es que en general en el mundo no se ve que haya experiencia suficiente para tratar este tipo de casos, porque se trata generalmente, la mayoría de los casos, son abusos sexuales históricos, es decir, el niño o la niña relata el evento meses o años después que ocurrió, y entonces es muy difícil para el médico, para el especialista en el área de la salud, poder detectar por medios de exámenes tradicionales este tipo de abusos. Sí se puede usar lo que se llama la videoscopía, pero eso es una técnica rara y difícil de encontrar. Esa es la que se recomienda utilizar. Y después el otro aspecto que quiere mencionar tiene que ver con la situación traumática, la recuperación terapéutica de los niños que han vivido estas situaciones, que se ha demostrado que la forma más efectiva de hacerlo es en base a la evidencia. Now, to tell you how Barnahus, how the process started, and it was by focusing on the evidence in child sexual abuse cases. Now, you know as engaged in the judicial sector, how difficult it is to get reliable evidence in such cases. And the reality is that medical evidence is only to be found in less than 10% of cases, and is conclusive in less than 5% of cases if we talk about the historical sexual abuse. It's different, of course, when we are talking about online abuse and exploitation or rape and sexual assault, but the majority of cases are historical sexual abuse cases. And that is the problem, that we don't have other evidence than the child's narrative, the child's story. And that is something which I want to talk a little bit about, because that's the core of Barnahus. It's to elicit the child's narrative, and to do it in a professional manner, and to ensure that the child's testimony is as reliable as is possible to have. Bueno, en el proyecto Barnahus comenzó centrándose en casos de abusos sexuales en las evidencias, en la recopilación de las evidencias en este tipo de casos, y esto es algo fundamental, o sea, considerar lo difícil que es lograr una buena evidencia. Se encuentra en muy pocos casos, en menos de 10% de los casos, y cuando hablamos, por supuesto, de casos como violaciones o abusos como físicos más evidentes, que no son los casos históricos que mencionábamos anteriormente, podría ser más fácil lograr esa evidencia, pero como la mayoría de los casos son casos históricos, es complicado lograr esa evidencia. Y en lo que se centra Barnahus es en aprovechar al máximo la narración del niño del evento, del niño de la niña, ya que es lo que constituye la prueba, porque es la única que hay, digamos. En general, no hay otra evidencia, no hay otra prueba que la propia narración del niño, y en eso se centra el proyecto. The most harmful way to deal with child sexual abuse is to subject the child to multiple interviews in different locations, interviews that are not carried out by the application of structured forensic interview protocols, interviews that are carried out without training. Lo más común en el proceso judicial tradicional, como comentábamos, es que el niño o la niña sean sometidos a múltiples interrogatorios, y eso es lo que intenta evitar justamente el proyecto Barnahus. And this is precisely what happens in the traditional way. The child may first be referred to the child protection system, and the social workers, they interview the child, then the child may be referred to the police or the prosecution, and then the child is subjected to further interviews.
then the child is sent to hospital or to the medical profession, and yet again the child needs to do to give his or her narrative, and it continues like that. En el proceso judicial tradicional, el niño y la niña son sometidos normalmente a un sistema de protección, un sistema social de protección, pasan también por la policía, fiscalía, todo esto suponiendo más interrogatorios, repitiendo una y otra vez su historia, hospitales, y eso es justamente lo que evita, como decíamos, el proyecto Barnahus. And what happens normally is that this causes discrepancies in the child's narrative. And the reason for this is that those who are interviewing the child are not trained, they're not using structured forensic interview protocols, etc. They ask leading questions, and children, they often respond not necessarily as in accordance with their lived experience, but as they think the adult person wants to hear the answer, or is the correct answer, or the child may not fully understand the questions and so on. So what the outcome of these multiple interviews is that the child's narrative, the child's story becomes contaminated. En el proceso judicial habitual, tradicional, lo que ocurre es con la narrativa que se repite una y otra vez, por lo que comentábamos, a lo que se someten los niños y las niñas. La consecuencia de esto es que surgen muchas discrepancias en las narrativas del niño, muchas confusiones. Porque generalmente además la parte interrogante no utiliza protocolos de interrogación estructurados y las preguntas no necesariamente son objetivas, el niño necesariamente no entiende lo que le están preguntando, o también muchas veces simplemente se percibe que responde lo que el adulto quiera que responda. Entonces no se logra la objetividad que se necesita y se contamina la narración. Now, this means from the criminal case point of view, that the evidence has more or less been destroyed in the case, which is perhaps the only evidence that we have, and this does not make it possible to bring forward charges or prosecute cases simply because the evidence isn't credible anymore or reliable enough to be put forward in the justice system. Como consecuencia, en los casos penales, la evidencia pierde validez por estos fenómenos que comentábamos. Por lo tanto, y además, considerando que se trata de la única evidencia que vamos a tener para este tipo de casos, esta contaminación y la pérdida de validez de la evidencia genera generalmente, o como consecuencia, lo que ocurre es que el imputado, disculpen, no puede ser condenado. The other side of this repetitive interview is the re-traumatization, or the secondary re-traumatization that the child is experiencing, because the child is forced to live and relive this harmful and painful experience and again, which obviously is very damaging for the child. Y otra consecuencia, por supuesto, si consideramos al niño en sí, es la retraumatización que le genera al niño, como comentábamos, de tener que repetir, al niño y a la niña, de tener que repetir la historia, y la victimización secundaria que ocurre porque cada vez que la víctima repite la historia, bueno, ocurre este fenómeno de retraumatización, revictimización, por la repetición que les comentaba de la narrativa. And there are multiple other negative consequences of this. For example, when children are interviewed in an environment which is hostile to them or not child-friendly, like police stations or prosecutions offices, or even in social sector or wherever, children maybe find themselves in a situation which is very uncomfortable, which prevents them to give the full disclosure. We know that the higher level of Bueno, tranquilo. Yeah.
Disculpen, ¿podemos pedirle a los que están escuchando que apaguen sus micrófonos durante la charla? Gracias. Yeah, we know the higher level of anxiety that the child is in, the child may be in a situation, whether in the prosecutor office or whatever, the higher level of anxiety, the less information you get from the child. And conversely, the more relaxed and the child is, we are more likely to get a full and detailed narrative from the child, which is useful for further investigating. Otra característica de los interrogatorios que se llevan a cabo en el proceso judicial tradicional tiene que ver con el entorno en el que se realizan, que no son entornos que estén adaptados a los niños y a las niñas. Entonces, los niños y niñas se sienten incómodos en estos entornos, por ejemplo, seccionales policiales, oficinas de fiscalía, entre otros. Se sienten incómodos y eso es perjudicial, en detrimento, es en detrimento de la capacidad que tiene el niño de abrirse, de sentirse cómodo, de compartir su narrativa, de ser más sincero o sincera, compartir más información, más detalles que hacen a la validez de la evidencia. So, how can we solve this problem? And Barnahus solves this problem by having all the different sectors, the child protection sector, the health sector, and the criminal sector, judicial sector, collaborating and working together under one roof in Barnahus. Barnahus means, it's Icelandic word, bar means child, hus means house, Barnahus, to have all these different agencies collaborate and work together under one roof where the child is at the center. So instead of the child needs to adapt to the needs of the different agencies like child protection or health or the criminal sector, these sectors adapt to the needs of the child. They come together and the child is in the center, and all of these agencies collectively create a child-friendly facility for the child to be interviewed professionally by the application of forensically and evidence-based interview protocol by professional interviewers who are specifically trained in interviewing children. Okay? Bueno, el concepto de Barnahus, que quiere decir en islandés la casa de los niños, barn, niño, hus, casa. El concepto se basa en combinar, hacer un trabajo conjunto de todas las partes, por ejemplo, protección a infancias, salud, los participantes del proceso penal, judicial, todos van a estar bajo el mismo techo, todos estos agentes. Entonces el concepto es que el centro de atención es el propio niño, no que el niño o niña tiene que adaptarse a los agentes, sino al contrario, todos los agentes involucrados en todo este proceso van a adaptarse al niño. Los interrogatorios que se hacen están estandarizados por profesionales, o sea, los realizan personas que están capacitadas y son estandarizados, y todo, como comentábamos, adaptado a las necesidades del niño, en un ambiente adaptado a las infancias. The core of the Barnahus is the forensic interviews, but we have also a medical suite or medical room where the medical evaluation also takes place. We have therapeutic rooms for children to receive their therapy and healing, and we have a family counseling room to support the parents, non-offending parents, who are often traumatized as well and need to have counseling, both in terms of the abuse itself and also the process and the procedures that takes place. We also have other functions like research and collection of data and
and counseling other agencies in society. Maybe we have the picture photo there on the PowerPoint. Is it in the? Yeah. Or it's okay. Maybe it's clear enough. Yes. Yeah. Yeah. Let's not take time to. Just 1 minute for that. Yeah. Okay. I'm going to translate Yeah. it to Spanish. Bueno. Sigo. Entonces, el centro del proyecto, el centro del proyecto Barnahus es el interrogatorio o el interrogatorio forense que se realiza. Hay una sala especialmente para eso. También consta de una sala para la evaluación médica, también para tratamiento terapéutico y también para respaldo terapéutico a la familia. Porque la familia necesita no solamente el apoyo terapéutico para recuperarse de la situación traumática, por supuesto, cuando los padres no están involucrados en el propio evento, y también necesitan respaldo sobre el apoyo, apoyo sobre el proceso judicial, o sea, cuáles son los pasos que van a seguirse. Y también en este tipo de proyecto lo que hay es una posibilidad de recabar datos para después compartir con otros actores del círculo, por ejemplo, social. Organizaciones sociales. So the process is that if a child discloses abuse, sexual abuse, or the type of abuse, and child is referred to Barnahus, the first thing that will happen is that the child will be interviewed. And the interviewing takes place as soon as possible after the disclosure, after the case is being reported either to child protection or police or prosecution, whatever. And this should take place as soon as possible after the disclosure. La clave es que el niño o la niña, una vez que hace la denuncia, sea entrevistado. Esto es lo que ocurre en el proyecto Barnahus. Sea entrevistado lo más rápido posible. Ocurre la entrevista e inmediatamente después de que el niño o niña hace la denuncia a la policía, por ejemplo. The child is in an interviewing room with the forensic interviewer. And it's a very child-friendly, relaxing room where the interviewer interviews the child according to specific protocol. If you want to know more about the forensic protocol, I can tell you more about that. But this interview is observed by people sitting in an adjacent room or some other room in Barnahus, and they observe the interview alive on a TV screen. Okay, and then we have two basic models in Europe. On the one hand, we have the adversarial system, in which case the court judge is in charge of the whole procedure. Okay? And besides the judge, there would be the defense lawyer present, observing the interview alive, and also the prosecutor and the child's legal advisor and the representatives from the child protection system and so on. So they observe the interview alive. And in some other system, like the inquisitorial system, the judge may not be there, not in the first interview, but he may come at a later stage. So instead of having one interview, we have what we call two interview models, where in the first interview is under the auspices of the prosecution, and there will be then following that, there will be interrogation of the accused person. And then after that, we have a supplementary interview with the child. And then you have the defense present. But either way,
the most important thing is that the defense has access to the child's narrative, the child's testimony, and secondly, has the opportunity to pose questions to the child to examine alternative explanations that may be in favor for the accused person. Bueno, en el sistema de Barnahus, el centro, como les decía, es la sala en la cual se hace el interrogatorio forense, que es una sala adaptada al niño, ¿no? Y en esta sala el niño es sometido a un interrogatorio con un protocolo específico, ¿sí? Que después, si están interesados, les puedo proporcionar más información de cómo es este tipo de protocolo que se sigue. Los demás agentes que están participando van a estar observando el interrogatorio desde otras salas, de salas vecinas, por un sistema de video, ¿sí? De un circuito cerrado de televisión, y los demás entonces pueden presenciar el interrogatorio de esta forma. Se trata de en Europa, voy a hacer una pausa porque me desconecté del Zoom, perdón. No, estoy ahí, perdón. Pueden estar tratando de poner que están bajando el video. No. Están grabando la sesión, pero está. Sí. Está, perdón, porque pensé que no estaban escuchando. Bueno, lo que les comentaba es que existen hasta el momento dos sistemas que se aplican para, digamos, implementar este proyecto. En el primer sistema serían la corte la que está a cargo de todo el proceso. Entonces los jueces van a estar presentes desde el principio, va a estar también presente la defensa, fiscalía y representantes del niño, o representantes también de protección de infancias, o sea, de los organismos sociales. Y en el otro sistema, los jueces no tienen por qué estar presentes desde el principio, pueden venir después. Y en este caso, lo que habitualmente ocurre es que hay dos interrogatorios. Uno con fiscalía, después el acusado es interrogado, y después hay un segundo interrogatorio con la defensa. Y la defensa en este caso, por supuesto, tiene acceso a toda la narrativa y puede hacer las preguntas que crea pertinentes. Mm-hmm. So this model is designed to fulfill the two principles of the best interest of the child, and in Article 3 of the Convention, the right of the child, and Article 12 of the right of the child to be heard in all proceedings, whether administrative or criminal. And it also fulfills the requirements of the due process, as the accused person has this opportunity to do this, what we can call cross-examination. And this whole process is recorded. So if the case goes to court, if the case is prosecuted, the child does not need to give his or her testimony again during the main proceedings, because this has all been done in the pre-trial stage. And that means that the child can do away with, if you like, the justice system within a few weeks after the disclosure, and does not need to wait for the trial, does not need to worry about the trial. It can focus, the child can start to focus on the healing process instead of being concerned about the judicial procedure. Bien. Bueno, el modelo de Barnahus cumple con los artículos 13 y 15 de la Convención Internacional de Naciones Unidas de Protección de Derechos del Niño, y el primero, que sería que el centro del proyecto es el mejor interés del niño, vela por el mejor interés del niño, y además se cumple el derecho del niño a ser escuchado. Pero además es un proyecto que cumple con el debido proceso, ¿sí? Porque el acusado tiene la oportunidad de hacer un contrainterrogatorio. Todo esto está siendo grabado, y en caso de que el caso pase a juicio más adelante, el proceso continúe, el niño no tiene que repetir la instancia de ser interrogado, porque ya lo hizo en la etapa previa al juicio. Por lo tanto, a las 2 semanas de la denuncia, el niño ya estaría
un promedio de 2 semanas, ya estaría en condiciones de comenzar con su proceso de recuperación. Now, Would you like to share your presentation? It is ready if you want. yeah, it's okay, except if you want to show, we could put up the pictures. Sí, Yeah, maybe quisiera, photos. él quiere que las Yeah. imágenes aparezcan. Yeah, because we can go very quickly through it because I more or less finished the introduction of. Ya está terminando con la presentación Just to- previa y ya está en condiciones de mostrar las diapositivas. Can I control it here from here? Let's see, Yeah. let's see. Yeah. But by the way of concluding, while we are sorting this out, this procedure. Oh, there it is. Yeah. Presentation mode. Yeah. Mm. Oh, I'm not sure how to do it. Yes, I can, but there it is. Yeah. You got it. Yes. Yeah. No podemos orden ahí. Apparently they're sharing the presentation in another device. So that's why you cannot share it, but she just went down there to fix that. Okay. Okay, we need to download it here in this computer Yeah. to be able to share. Okay. Otherwise, they can Yeah. share it from there. Can you please help us? Y para ustedes, digamos, no está de adorno, no está de adorno, y es real, amasé toda la madrugada para que quedaran ricas las medialunas. No me hagan esto de precio, obvio, no me hagan esto de precio. No, es real. Yes. Yeah, this is just to give you some sort of perceptual understanding. This is the first Barnahus that was set up in Reykjavik in 1998. Este es la primera casa del proyecto Barnahus del año 1998 en Reykjavik, And Islandia. this is the house today. It's more modern. Y hoy día se ve así la casa, más se modernizó. But both are in a residential area, so it's an environment that children are used to. Están ubicadas en zonas residenciales que son comunes, o sea, los niños están acostumbrados a But recorrer. they're different from one country to another. This is a very new, recent Barnahus, the first Barnahus in Catalonia, in Tarragona. Esta es el ejemplo de la casa, que claro, que en cada país la casa es distinta, ¿no? Según el país. Esta está en Cataluña. This is Barnahus in Cyprus. Y está en Chipre. So it's just an example of different look.
inside the Barnahus, it's designed to be child friendly. We have on here a photo of the welcoming room. One is for younger age, for small children, and the other is for teenagers or adolescents. Ahí lo que ven es el interior de una de las casas. Esa es la recepción. Y como ven, una está más adaptada a niños más pequeños, la mesita con los juegos, y la otra para jóvenes. And this is the same. This is from Barcelona. Y esta es el interior de la casa de Barcelona. It's all created. Sometimes the children participate in designing the interior of the Barnahus. Y hay ocasiones en las cuales los propios niños participan en el diseño del interior de las casas. Now this is the different rooms: the interviewing room, the medical examination room, and the victim therapy, the family counseling. En este diseño lo que ven es las distintas salas que veníamos mencionando anteriormente, por ejemplo, la sala para las evaluaciones médicas, la sala para la entrevista, que es una entrevista, como les comentaba, conjunta, que presencian todos por sistema de televisión, de circuito cerrado, y tenemos también la sala, por ejemplo, para tratamiento terapéutico. So, yeah, let me see this is the forensic interviewing room where the child and the interviewer are together. Aquí es donde se hace la entrevista forense que comentábamos. Aquí está el experto en un lado y en el otro lado la víctima. You see the camera in the corner. Y ahí se puede ver la cámara que está grabando la entrevista o el interrogatorio. And this is the monitoring room where the judge would sit, or the prosecution who was in charge, and all the representatives of the agencies like the prosecution, the police, child protection, or the relevant partners, and of course the defense. Y esa es la sala de monitoreo en donde se sientan para presenciar para ver la entrevista, el interrogatorio que se realiza en vivo, por ejemplo, por miembros de fiscalía, policías, jueces o partes interesadas en infancias, partes de seguridad de infancias. And you see the equipment on the table. It's a microphone, and it's connected to the ear of the interviewer in the interviewing room, so they can pose questions to the interviewer, and then he asks the child. Y ahí ven el micrófono que está conectado al audífono que tiene la persona que está haciendo, el técnico que está haciendo el interrogatorio, para que exista la posibilidad de hacer preguntas en el momento. Sí. Yes, from this room, from the monitoring room to the other room, you have the questions posed, and the other person hears and they're sí. For example, by the defense wants to follow up on some issues, or the prosecution may want to follow up. Claro, si quieren profundizar tanto la defensa como la fiscalía, pueden hacerlo. Yes, this is the interviewing room again. Aquí viene otro ejemplo de una sala para el interrogatorio. And you see, this is a picture of those who are present, that the court judge or the prosecutor in charge, the defense, the prosecution, police, child protection, child legal advocate. Ahí lo que mostró fue la imagen de los que pueden estar presentes, ¿no? Todas estas partes que venimos mencionando, ¿no? Fiscalía, protección de infancias, entre otros. And this is on the two models. So one interview model where we try to have only one interview. In that case, the judge needs to be there. Or the two interview model with the prosecution in charge. And then we need two interviews where the defense comes in the second interview. You can have a copy of this if you want to read more about it. Si necesitan una copia de la presentación, yo se las puedo ofrecer. Ahí él mostraba el esquema. Yeah.
Ahí lo que mostró fue el esquema de las dos opciones que habíamos comentado antes, ¿no? Del juez entrevistando directamente desde el principio, o sea, presente desde el principio, o la opción de los dos interrogatorios. And both models have pros and cons, and this is on pros and cons of the different of the one. Acá lo que redacta es son las ventajas y desventajas de estos dos modelos. And this is still one variation where the court judge is in the courthouse, and also the legal defense, the prosecution, everyone is in the courthouse, but the child and the interviewer is in Barnahus, and we use the IT technology too. This is also a possibility. Esta es otra posibilidad en la cual todos los participantes, todas las partes están en el propio juzgado, pero el niño está en la sala del interrogatorio de la Barnahus con el experto que le está haciendo el interrogatorio, y se hace la comunicación de forma por video también. Es otra posibilidad. And this is the final picture. I just want to show you, this is the duration of time from a request is made for court testimony until it takes place. That is to say, after the child's disclosure, the prosecution will ask for the forensic interview. And in Iceland, this is data from 2000 to 2010. And you can see that almost all cases happen within 4 weeks. Within 1 week, 50% of cases are taken within 7 days. Then additional 30%, so it's 80% within 2 weeks, and almost all within 4 weeks. And the child victim does not need to be concerned about the case anymore in the judicial process. It's over, except in a very exceptional circumstances. Acá estamos con un gráfico, son datos de Islandia, que hablan sobre, que muestra el transcurso de tiempo entre la denuncia y que ocurre, que se efectiviza el testimonio, ¿no? Que estos son datos del año 2010. Y lo que vemos es que 50% de los casos se resuelven en 1 semana y 80% en 2 semanas. En promedio podemos hablar de 4 semanas desde que se hace la denuncia hasta que termina el proceso. Y bueno, eso tiene la consecuencia, por supuesto, la ventaja de que la víctima no tiene que preocuparse más del proceso o del acontecimiento. A las 4 semanas ya pueden comenzar con su recuperación. Just to flip to show you the rest, this is the medical room where you see the video colposcope. You never have to use anesthesia to do the medical examination with this equipment. Esta es la sala de examinación en la cual podrían ver el videocoloscopio, que es esta tecnología que comentábamos que es difícil de acceder, y son casos en los que se trata de evitar lo más posible para el examen médico la anestesia. And the victim therapy and family counseling, the therapists, they're always required to give their report to the court if the case is prosecuted. The report of the therapist is always very important evidence in the court proceedings. Y por supuesto es muy importante también el tratamiento terapéutico que se le hace al niño, que generalmente son requeridos los informes de los tratamientos terapéuticos en los juzgados, o sea, en el proceso. Yeah, and we have quality standards that are used. We have a professional network of all Barnahuses in Europe, and we have produced the detailed quality standards, and there is a lot of scientific literature as well published on Barnahus, and so it's a very sort of
today a very evidence-based knowledge on how to proceed with this. I will just end my presentation on saying that the evaluation that has been done and the lessons we have learned is that the model is extremely flexible and can be applied in all these different societies without any major problems. And what is so positive about it is that the evaluation studies, they show that there is a general satisfaction among the professionals, whether we are talking about social workers in child protection or health professionals, or including mental health professionals, or prosecution and court judges. There's a general satisfaction with how this works out. The reason I am here is that I am a great believer that possibly Uruguay can be the first country outside Europe to introduce the model. I know there is a lot of interest in Asia. I'm just back from Japan. They are examining it, but they have a legal system which is more difficult to deal with. So I'm not optimistic that it will go very quickly. And there are a few other Asian countries that are sort of examining it. Latin America, Uruguay has the infrastructure. You have the professionalism and dedication in child rights that makes, I think, Uruguay really the possible winners. Thank you. Bueno, Barnahus también ha publicado estándares de calidad a los cuales se pueden acceder y está constituida también o conectada a redes de profesionales. Y existe mucha bibliografía muy robusta sobre Barnahus y se ha comprobado que es efectivo, que es el tipo de prueba que se puede obtener con este tipo de proyectos están comprobadas, son válidas, basadas en conocimientos, y las lecciones aprendidas del proyecto que hemos implementado en países europeos por ahora, es que se trata de un modelo muy flexible, que puede adaptarse a los distintos marcos legales, para distintos tipos de sociedades, y en mi opinión personal es que Uruguay es un país ideal para su implementación, porque bueno, es un país en el cual están muy respetados los derechos del niño, hay una infraestructura muy fuerte, hemos experimentado la opción de implementar este proyecto en países asiáticos, por ejemplo Japón, pero ellos tienen un marco legal más complicado, por lo tanto no soy tan optimista en esa posibilidad, pero sí veo que Uruguay sería como ideal que se convirtiera en el primer país latinoamericano en implementar este proyecto. Y también comentar que en general hay una satisfacción de en los ejemplos de Barnahus que ya existen en el mundo, hay una satisfacción de todos los actores que participan, desde jueces, fiscalías, bueno, médicos, todo el personal del sistema de salud, también miembros de los organismos sociales o de protecciones de infancia. En general hay una satisfacción muy alta con los resultados. If you want to have a look at this presentation, you can read more about the legal part of it, and particularly how European law has been impacted by Barnahus. And now the European Court of Human Rights, for example, has emphasized the child friendliness and the multidisciplinary approach. And there are a number of rulings by the European Court. But I was very happy to realize when I looked at it that you have also in the Inter-American Court of Human Rights the same emphasis. For example, in this case that this
many of you may know, it's from 2023, and where the court is really emphasizing this same issues that I have been presenting. Si les interesa leer con más detalle la presentación, van a ver que hay algunos elementos legales de Barnahus que ya han, digamos, han influido de alguna manera en el marco legal europeo. Por ejemplo, el Tribunal Internacional sobre Derechos Humanos ya ha decidido implementar, por ejemplo, la característica de ambientes adaptados a los niños para procesos. Y bueno, me dio mucha satisfacción ver que existe este caso que está aquí en pantalla en su presentación del año 2003, que involucra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno, en este caso el proceso incluyó a favor del niño de la víctima Brisa, si lo quieren leer, pero bueno, es como una reflexión sobre cómo pueden influir los casos sobre los marcos legales internacionales. Very last word is that the Committee on the Rights of the Child, the United Nations Committee on the Rights of the Child, as a principle, recommends this model, Barnahus or similar models, based on the child-friendly, multi-agency approach to address child sexual abuse and child abuse generally, and to ensure that the child has the opportunity to give his or her testimony during the pre-trial stage and not need to reappear before the court during the main proceedings, whenever that may be. Bueno, y el último comentario que quiero decir es que este modelo, el Barnahus, ha sido aceptado y aprobado por la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, principalmente la característica, bueno, por los artículos de la Convención que incluyen que el centro de atención sea el interés del niño, y en el caso de Barnahus, como el niño y la niña son exentos de tener que retraumatizarse repitiendo su interrogatorio, pudiendo dar un testimonio previo al juicio y ese considerado evidencia para el proceso, es, bueno, el punto que apoya, o que defiende, que respalda el hecho de que sea un modelo aceptado por la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Muchas gracias. Una pregunta aquí que quienes estamos, ¿no? Y por Zoom. En esos dos modelos, el que tiene una entrevista y el que tienen dos, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Hay conclusiones sobre cómo funcionan uno y otro en términos de eficiencia y de revictimización? Related to the model that you described of a single interview or two interviews, is there any information about the efficiency of the models and what has to do with traumatization of the child? Yeah. And of secondary victimization, if there's information regarding there has not been carried out a scientific study yet on it. However, we know that the problem with one interview model is that because the defense is there present, the prosecution and the police or whoever is responsible for the investigation of the child, they are hearing the child's testimony at the same time as the defense, and before they can interrogate the accused person. So it means that the defense can, although they are not supposed to,
but the defense lawyers, they can inform their clients about what information child gave to the prosecution. So they can prepare for the interrogation. This is my concern, basically. Although this is an exceptional thing, this can destroy the case, in my view. Bueno, no contamos aún con estudios científicos sobre la evidencia de uno o el otro modelo, pero mi opinión personal, mi preocupación es que sabemos que cuando se realiza una sola entrevista, al estar allí la defensa, también la fiscalía, por supuesto, se oye el testimonio, se escucha la narración, el testimonio del niño a la niña, todos al mismo tiempo, y eso, por más que obviamente no debería ocurrir, puede suponer que haya una infiltración de parte de la defensa de las preguntas que se realizaron y de la información que proporciona el niño. Entonces esa es la preocupación de él. But you can avoid it by doing the interrogation immediately after the interview with the child. So there will not be an opportunity for the defense to convey information to the accused person. Pero la manera de evitar esto sería realizar el interrogatorio inmediatamente y eso evitaría que la defensa pudiese hacer lo que comenté sobre la infiltración. But the advantage of this one interview model is that you have the court judge there. So the principle of evidentiary immediacy is better accommodated. Yeah. La ventaja es que en esta única entrevista el juez ya está ahí presente, entonces cuenta con la ventaja de la evidencia inmediata. On the other hand, the two interview model, it is the positive thing is that the police or this prosecution in your system would get the information before the defense, and so they can prepare the interrogation of the accused better. La ventaja de los modelos en el caso de Uruguay, que sería fiscalía, sería la que obtendría la información, el testimonio antes, y entonces antes que la defensa, entonces eso podría preparar mejor el interrogatorio que se vaya a hacer. And then the second interview, which is done after the interrogation of the accused, then you can focus on the discrepancies. You know, maybe the child and the accused agree about 80–90% of the narrative, but then this 10%, where there is discrepancies in the narrative, they can focus on the discrepancy in the second interview. Y en la segunda entrevista o interrogatorio que se hace después de haber hecho el interrogatorio al acusado, ahí se pueden alinear o se pueden enfocarse en las incoherencias que aparecieron. And also it has the benefits that in the second interview, the child has the opportunity to give more information than in only one interview. And the child may remember something significant, you know, Y en la segunda entrevista el niño o niña tiene la oportunidad de recordar más cosas al ser interrogado una segunda vez. And this two-model interview is regarded, for example, by the European Court of Human Rights as fulfilling the principle of evidentiary immediacy because of it's recorded. So the judge can see exactly both the first and the second interview. Este sistema de dos entrevistas es considerado por la Corte Europea de Derecho Internacional como de Derechos Humanos, disculpen, como un sistema que cumple con la inmediatez de la evidencia, ¿sí? Porque como es grabada, se puede ver toda la información. In my experience, the second interview, the defense very rarely asks a lot of questions, and not even in the one interview model either, because they have learned that the more questions they pose to the child victim, the more information the child provides for the prosecution. So they are typically rather modest. En mi experiencia, el segundo interrogatorio, la defensa no hace demasiadas preguntas porque considera que cuanto más preguntas haga y más información del niño, más favorece a la fiscalía. Entonces,
En mi experiencia se trata de una segunda entrevista muy breve, muy escueta. No, la persona, quien está entrevistando directamente al niño o niña o adolescente, ¿qué formación tiene? What's the qualifications of the interviewer, the child? Good question. Now, yeah, it is rather a broad background that the forensic interviewers have, and it varies between the countries. But the main thing is that this interviewer has received training, specific training in conducting the forensic interview by applying these evidence-based interviewing protocols. In Iceland, we have basically social workers, but most are psychologists. We feel that they are very well equipped because of their education. They are sensitive towards, deviation in cognitive development of the child and so on. So they are very good background in being trained in carrying this out. Now, in some countries, it's the prosecutor who have great experience in doing interviews, and policemen as well. They can be trained and they can apply their background in being a very good forensic interviewer. But mostly, what is, in my view, the most important thing is that the interviewer is a warm person that is able to convey warmth to the child, and the child feels that this is a person that is okay to trust for his or her secrets. Los entrevistadores, los que realizan el interrogatorio, son personas que pueden tener una amplia formación y va a depender del país en los casos, y son personas que han sido formadas para este tipo de interrogatorios, ¿sí? Son interrogatorios que están estandarizados, ¿sí? Están formados en eso. En el caso de Islandia, generalmente se trata de trabajadores sociales o de psicólogos que conocen muy bien, que tienen conocimientos, son sensibles a las características del desarrollo cognitivo, a la etapa en la que el niño o la niña está, que tienen buenos antecedentes, por supuesto, pero en otros países se puede tratar de policías, capacitados, por supuesto, fiscales, que, bueno, todos formados como debe ser, pero en mi opinión, lo más importante es que se trate de una persona que sea cálida, cariñosa, para permitir al niño confiar en él, que sea una persona en que el niño y la niña se sientan que son confiables y que pueden abrirse para contar su historia. Yo quería saber si hubo resistencias en la implementación del sistema, de los sistemas, resistencias, y en su caso, ¿de dónde provinieron y cuáles fueron las razones? Es decir, ¿qué sectores? Es un cambio de paradigma muy grande, y supongo que requirió un trabajo previo en algún momento para aceptar esa modificación, sobre todo en sectores que ejercen poder. The question is if there was a lot of resistance to the implementation of this plan, because there are spheres of power that, sometimes could be reluctant, and it's a completely new paradigm. So, if in your experience you had some... This is a very good question. Muy buena pregunta. Yes, I must be honest, and particularly in Iceland at the beginning, it took 10 years to have the court judges all in. They were very reluctant to begin with, but slowly they learned that the cases that went through Baroness, they were better prepared, and the evidence that they received was a lot more comprehensive and detailed and richer. And slowly they changed their way of doing it.
it started off by doing it remotely, by having the child and the interviewer in Barnahus, but they were in the courthouse. But now it has changed. Now all judges in my country, they come to Barnahus, they want to be there. And they see no problem in doing it, and they're all in favor of this system. In Europe, there has been in many countries the same experience. There has been some opposition from judges and also from the medical people. They want to do the medical examination in hospital, and that was the case also in Iceland. But they totally changed their view when they started to work in these child-friendly facilities. They found it a lot easier to do all the medical evaluation they needed because the children were so relaxed and not so stressed as they were in the hospital setting. Bueno, sí, para ser sincero, hubo muchísima resistencia al principio. En Islandia llevó 10 años para que los jueces de los tribunales aceptaran este tipo de proyecto, el proyecto Barnahus, pero de a poco fueron viendo que los casos se resolvían de mejor manera, la evidencia era más rica, más detallada la prueba, y bueno, fueron cambiando con el tiempo de opinión. Las primeras experiencias fueron experiencias remotas. Los jueces quedaban en los juzgados y los niños en Barnahus, pero ahora ya todos están presenciales. En el caso de Islandia, todos presenciales cuando ocurre el interrogatorio van a estar en Barnahus y no presentan ningún problema. Hay países en Europa que han tenido experiencias similares también de cierta reticencia a la implementación. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios del sistema de salud, ellos querían realizar los exámenes médicos en los hospitales, no querían trasladarse a Barnahus, pero también a medida que se fueron convenciendo, el mismo proyecto los fue convenciendo desde el punto de vista, por ejemplo, de la comodidad con la que podían trabajar en Barnahus para los exámenes médicos en particular, porque los niños están en un estado de niños y niñas mucho menos ansiosos, adaptados, cómodos, y bueno, eso por supuesto es favorable para realizar los estudios. Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta, y si el Zoom tampoco tiene preguntas, damos por cerrado entonces, agradeciendo también con un aplauso a nuestro invitado. Thank you. I appreciate this.